diciembre saludamos y le damos la cordial bienvenida al abogado Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil, líder del Partido Social Cristiano, que nos acompaña en esta mañana. Abogado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días, bienvenido. Igualmente a usted y un afectuoso saludo a todos los habitantes de Santa Elena y por supuesto a los oyentes de sus prestigiosos medios. Abogado, el Partido Social Cristiano no ha estado alejado de la coyuntura nacional. Recordamos que en el 2021, cuando el expresidente Lasso llegó al gobierno, de la mano también del Partido Social Cristiano, hubo un acuerdo desde la función legislativa y ejecutiva, acuerdo que el mismo movimiento Creo rompió. Y posteriormente también ahora en el gobierno de Noboa, en sus inicios, hubo coyuntura, incluso la presidencia de la Asamblea fue liderada por el PSC. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el camino se han roto estos acuerdos? Por una razón sencilla. Nosotros no estamos en política por un referente electorero. Estamos en política hace muchos años luchando y cuando hemos tenido oportunidad de servir lo hemos demostrado para cambiar las cosas para bien en las ciudades o provincias que nos ha tocado administrar y en el país cuando nos tocó hace años. ¿Por qué apoyamos al señor Lasso? Porque el señor Lasso dio un discurso, nos aliamos inclusive con él para llevarlo al poder, totalmente asimilando el nuestro. Economía social de mercado, no extremismo de izquierda y peor extremismo de derecha, que es más malo. Productividad, crecimiento económico, empleo, inversión, bajar impuestos, al menos no subirlos, ayuda total a los gremios, especialmente a la agricultura, la ganadería, la pesca, salud, educación del siglo XXI, es decir, con tecnología, con internet gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó e hizo absolutamente lo contrario. Porque si hubiera hecho una traición de tipo política, una traición de tipo política es deleznable, como toda traición. Pero si al pueblo le cumplen, eso es lo que le interesa a la gente. Lo grave no fue simplemente una traición política, que repito, al pueblo lo podría tener sin cuidado, más allá de lo ético, si se hubiera cumplido un plan de gobierno. Hicieron lo contrario. En el caso de Daniel Noboa, teníamos que escoger, porque nuestro candidato, que era Jan Topic, no llegó a la segunda vuelta, entre la opción de Revolución Ciudadana y Daniel Noboa. Y nosotros, si bien no odiamos al señor Correa, porque los odios en política son muy malos, como el miedo, muy malo, no deja pensar ni actuar como se debe, jamás hemos dado el voto por el correísmo. Votamos por el señor Noboa, con quien también se conversó de un discurso muy similar al que yo le he indicado que apoyamos siempre. Sin embargo, algo pasa con los políticos cuando llegan al poder. No solamente que hacen lo contrario de lo que dicen, sino que hacen cosas para mí inexplicables que se ha probado a lo largo de la historia, y no solo en el Ecuador, podríamos hablar de eso a profundidad, sino en muchos países, que no funcionan. No funcionan. Porque si funcionaran las cosas, habría empleo, habría crecimiento económico, habría luz, habría agua, habría muchísimas cosas, una atención social, popular fundamentalmente, para eso es el gobierno, para atender a los que menos tienen, aunque hay que atender a todos, que hoy día no hay. Entonces, repito, yo decía un día en broma, a los niños hay que enseñarles a copiar en vez de prohibirles copiar. Lo que pasa es que hay que enseñarles a copiar lo bueno, no copiar lo malo. Pero aquí, a nivel de gobierno, se copia lo malo, se copia lo que no funciona. Y no es un problema de ideología, no es un problema de izquierda ni de derecha, es un problema de éxito o de fracaso, de servir a la gente o de perjudicar a la gente. Y vea usted, hay dirigentes de la llamada derecha, yo no creo en izquierda ni derecha, creo en la prosperidad, que fracasan, y hay dirigentes de izquierda que tienen éxito, y viceversa. Es un problema de saber, de querer, de ser justo y de demostrar resultados. Abogado, Esa es la explicación.
El manejo de una crisis conlleva no solamente el liderazgo de un político, de un presidente, de un alcalde, sino también de un entorno, de un equipo y también, por supuesto, de las fuerzas políticas del país que hagan esa sinergia para solucionar un problema. ¿Cómo considera usted se ha manejado la crisis energética en el país durante el actual gobierno, que empezó ya arrastrando tiempo atrás también? Primero, déjeme decirle que concuerdo 100% con usted. No solamente que uno debe rodearse de gente que sabe, porque no todo el mundo sabe de todo. Yo diría que nadie sabe de todo. Y hay que atraer personas que, aunque no piensen como uno políticamente, sepan y sean expertos en la materia que uno quiere asignarles más allá de la política. Y eso incluye a los partidos políticos también, porque, y nosotros lo hemos demostrado, cuando alguien propone, no importa quién, algo que consideramos justo, hemos votado por eso. Y cuando alguien cercano propone algo injusto, hemos votado en contra de eso. Yo creo que así tiene que ser. Usted quiere hablar de la crisis energética. Mire, el señor Noboa no solamente que heredó la crisis energética, heredó otras crisis más también. Heredó la crisis de la inseguridad, la crisis, yo diría, de un país que no despega. El problema que a él se le debe criticar o se le puede criticar no es el de ser el culpable del origen de las cosas que no caminan, pero fue elegido para cambiar las cosas que no caminan. Y usted me dirá, bueno, un año es poco, depende. Clemente Yerobi Indaburo fue un presidente de los más recordados por su eficacia, tuvo 8 meses en el poder en 1966. Gustavo Noboa Bejarano hizo muchas cosas importantes, la competencia en los aeropuertos, sostener la dolarización, la vía precisamente a la provincia de Santa Elena, muchas cosas, en 2 años. Daniel Noboa analizó en el debate, y lo recuerdo muy bien, yo diría que perfectamente el problema energético. Dijo qué es lo que había que hacer, y lo que es más, dijo que lo haría y lo solucionaría en 9 meses. Ha pasado 1 año, y el grave problema es que no empezaron a solucionarlo nunca, porque el problema energético se debe a los estiajes que todo el mundo sabe que existen y que algunos, como el famoso Niño, son severos, son terribles o son medianos o mínimos. Y entonces no se ha invertido a tiempo en reparar, ni siquiera yo diría en hacer un inventario de los daños, en reparar previo concurso, previo estudio y adjudicación, el mantenimiento y los daños del sistema hidroeléctrico, no solamente el termoeléctrico. Y eso es lo que ocurre. Es como que si usted tuviera un generador en una casa o un generador en una empresa. ¿Para qué lo tiene? Para cuando se vaya la luz, como se dice, cuando se va la energía, como se dice popularmente. Pero si usted no lo atiende, no lo mantiene, lo tiene abandonado, se va la luz, se va la energía y el generador no sirve para nada y usted no puede trabajar o no puede ver en la noche. Y eso conlleva otros daños. Las viviendas que no tienen generador, que son la inmensa mayoría en el país, cuando se va la luz se va el agua. Cuando se va la luz se va el agua. Los aparatos. Y que eso es un problema que se ha evidenciado en esta crisis, abogado, en la capital de la República, en distintos sectores donde efectivamente, como consecuencia viene otro problema, sin luz, sin agua, muchos sectores. Bueno, la delincuencia aumenta, la gente no puede salir a comprar normalmente, la gente no puede transportarse bien, se dañan los electrodomésticos y eso se debe a que no se hicieron las cosas a tiempo. No es que hay que ser injusto y decir que el señor Noboa creó este problema, no lo creó, se venía arrastrando, pero uno elige alcaldes, prefectos y mandatarios para que resuelvan los problemas y hay unos que se pueden resolver con rapidez y este era uno de esos y otros que hay que virar el camino girando de irse hacia un abismo económico y social para ir a un progreso económico y social que toman más tiempo, pero el signo de cambio es cuando se toma la decisión de hacer bien lo que se estaba haciendo mal. Abogado, ¿hacia dónde se debe proyectar el Ecuador y de acuerdo a la propuesta que ustedes tienen en el caso de que sean gobierno en la política económica? La dependencia y la relación permanente con el Fondo Monetario Internacional es evidente, al punto de que tienes que seguir el guión de lo que está firmado en esa carta de intención. ¿Ustedes, en el caso de que lleguen a ser gobierno, van a tirar abajo a ello, van a renegociarlo? ¿Cuál será la política económica que plantea el PSC ante el país?
Déjeme empezar esa muy importante pregunta. Yo haría la pregunta clave o el problema clave del Ecuador. Porque cuando hay desarrollo y hay dinero y hay demanda y hay empleo, las otras cosas se solucionan de alguna manera mejor que cuando no hay esa premisa fundamental de justicia social. Yo diría, mire, un amigo mío que no era economista, era un hombre muy inteligente, no le gustaba trabajar mucho tampoco, pero no por eso dejaba de ser muy inteligente. Me dio un día una definición de economía que la repito siempre, porque siendo sintética es muy simple y la entiende todo el mundo. La economía es lo que entra, lo que sale y lo que queda. Pero cuando a usted le entra poco y le sale mucho, no le queda nada. Y eso es lo que está pasando aquí hace tiempo. Estamos en una crisis, ¿no es cierto? Y definámosla con sencillez. Usted pone impuestos. El impuesto le saca plata al bolsillo de la gente para tapar un hueco, ni siquiera para invertir en lo que falta, en salud, en educación, en obra pública, que hoy día no hay, etc. Cuando la gente tiene menos plata, la gente compra menos. La gente entra en dificultades para pagar. El que vende, vende menos y cobra menos. Entonces genera menos cantidad de IVA y menos cantidad de impuesto a la renta para el fisco. Dígame, esa política que se ha seguido aquí durante muchísimos años, ¿beneficia a alguien? ¿Perjudica a todos? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer exactamente lo contrario. Así de sencillo, exactamente lo contrario. Poner plata en el bolsillo de la gente a base de generar productividad y crecimiento en el país y de no poner, y más aún, de bajar impuestos para que la gente pueda comprar y pueda pagar, para que las empresas actuales y las que vengan como fruto de la seguridad jurídica y la inversión puedan vender y cobrar. Y cuando todo eso suceda, el país crece, hay más empleo y como consecuencia el mayor volumen, sin subir impuestos, bajando impuestos, como yo lo hice en varias ocasiones en la alcaldía de Guayaquil y multipliqué por 8 el presupuesto de la alcaldía de Guayaquil y dedicábamos 85 de cada $100 al servicio y a la obra y solo 15 al gasto. Entonces, ese volumen de recaudación, repito, sin poner impuestos, más aún bajándolo, aumenta pues, porque el IVA nace de la venta. Si la venta baja, no hay mayor recaudación. La utilidad es el impuesto a la renta. Si la empresa pierde o gana poco o no gana, no hay recaudación de impuesto a la renta. Es tan sencillo como eso. Y déjeme decirle lo siguiente. Usted habla de la rigidez del Fondo Monetario Internacional. Y efectivamente, la hay. Yo creo que todos vamos a coincidir en que la mejor salud es la preventiva, ¿no es cierto? No hay que enfermarse. No hay que enfermarse. ¿Para qué? Para no tener que ir al médico y pagar por ir al médico y pagar el tratamiento y sufrir el tratamiento, que a veces es doloroso. Pero por último, cuando uno se enferma, tiene que ir al médico, pues no al veterinario. Al veterinario se llevan las mascotas, pues, no se llevan los seres humanos. Entonces, lo que nosotros decimos es, una deuda hay que pagarla, porque en el mundo cuando usted ya carece de credibilidad, también tiene otros problemas que pueden derivarse en agravar el que ya tiene, no solo en no curar. Pero primero están las personas, pues aquí no puede ser que por no pagar, usted conoce, dígame, un organismo internacional que haya quebrado o un banquero internacional, gente de mucho dinero, que muera porque un país difiere, renegocia el pago de una deuda. Para nada. De hecho, existen países en el mundo que lo hacen, pues, abogado. Exactamente. Y nosotros hacemos lo contrario. Aquí, por pagar una deuda puntualmente, para tapar un hueco, no se pagan los proveedores, por ejemplo, del servicio de diálisis, y en septiembre se murieron 1.000 personas por eso, pues. Aquí yo pregunto, ¿usted conoce las obras del gobierno? Y no me refiero a que hablemos del Estado, en Santa Elena. Ya los gobiernos no hacen obras.
el porcentaje dedicado a obra pública es 1%. Un poquito más para ser justo, 1,2%. Y abogado, ¿Usted cree que de 35.500 millones de dólares es justo que en obra pública que el pueblo necesita, carreteras, riego, hospitales, equipamiento, etcétera, se gaste menos de 400 millones de dólares? Y la consecuencia de eso, abogado, no solamente es el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía con la obra pública, sino que también dinamiza la economía, genera empleo, crea oportunidades, y eso es lo que se ausenta cuando no hay obra pública. Por supuesto, porque el empleo del Estado no debe de nacer de contratar más gente a trabajar en el Estado y peor hacer pipones del Estado, porque muchos son pipones, no son trabajadores del Estado, sino en generar una obra pública del Estado que obviamente requiere mano de obra y requiere profesionales para trabajar en ella. Por eso les digo, aquí se están haciendo hace mucho tiempo las cosas al revés. Y esto no es cuestión de la izquierda, ni de la derecha, ni del partido tal, ni del partido cual. Es cuestión de saber o no saber, de querer o no querer, de tener corazón para servir a la gente, o no tenerlo, de tener éxito, de fracasar, y con ese éxito, el éxito de los demás, o el fracaso de los demás. Ese es el problema. Abogado, algunos economistas nos han dicho acá en nuestros espacios de diálogo que el 30% del presupuesto general del Estado está en función de los ingresos petroleros, otros ingresos más para el país, y el 40% más o menos está construido por los tributos, por los impuestos que paga el pueblo ecuatoriano. Ustedes tienen como política digamos, establecida en el PSC, no más impuestos, no más incrementos que afecten al bolsillo de la ciudadanía. ¿Cómo ustedes diseñarían el presupuesto general del Estado en base a los ingresos que tiene el Ecuador? Bueno, primero aumentando los ingresos. Y le voy a poner, ustedes son una provincia petrolera también. Usted no oyó al señor Lasso decir que iba a duplicar la producción petrolera del país, que iba a pasar de 500.000 a 1 millón de barriles. ¿Y en cuánto está? Se ha reducido en un 20%. Mientras que Ecopetrol, la empresa similar colombiana, que antes era de este porte, ahora es de este porte, y la del Ecuador se ha reducido. Entonces, es muy difícil aumentar la producción petrolera. Bueno, es tan posible que el vecino lo ha hecho con éxito, pues, porque sigue las otras reglas del juego. Entonces, hay que aumentar los ingresos. La minería, por ejemplo. La minería es muy importante para el futuro del Ecuador, por supuesto ligada a la conservación del medio ambiente, porque no hay que permitir la depredación del medio ambiente, ni en la pesca, ni en la minería, ni en el asunto de petróleo, y hay que aplicar normas muy claras de mitigación que hoy día están en vigencia en el mundo y especialmente en Europa. O sea, todo se puede hacer cuando se quiere hacer. Usted quiere tener más recaudación por tributos, muy sencillo, haga crecer el Ecuador, que no ha crecido hace más de 7 años, que el Producto Interno Bruto en realidad no crece. Si usted considera que cada año somos alrededor de 1,5 veces de porcentaje, ¿no es cierto?, mayor. Crecemos poco en habitantes, pero cada vez somos más, y el Producto Interno Bruto es el mismo. Entonces, en el fondo es menos, pues, para cada persona. El ingreso per cápita, que es el promedio de ingresos de los ecuatorianos, es menor hoy que hace 13 años. Esa es la realidad de este país. Usted quiere hacer crecer el país, va a tener empleo, la gente va a vivir mejor, la gente va a comprar más, la gente va a invertir más, va a gastar más, el Estado va a recaudar más. Eso por el lado del ingreso, hay muchas formas de hacer. Hay que ser eficiente en el cobro de los impuestos, que es otra cosa muy distinta que grabar a la gente para cuadrar un hueco. Por eso nosotros, de frente, IVA cero. Hay gente que dice que la canasta familiar tiene IVA cero. No es cierto. Parte de la canasta familiar tiene IVA cero. Que los insumos médicos tienen IVA cero. No, señor. La medicina tiene IVA cero. Los insumos médicos no tienen IVA cero. Los insumos agrícolas, que son elementos de producción, señor, desde el machete, el pico, la pala, la rastra, la bomba de fumigación, el tractor agrícola, ¿usted cree que deben tener IVA? Elementos de producción. No deben tener IVA. Y el IVA hay que ponerlo en un 10% como máximo, porque este país está dolarizado. Y aquí comparan el IVA y comparan la inflación, una serie de cosas, con países que no tienen moneda dura. No hay cómo compararlo. Es un absurdo. No se puede comparar. Y el gasto es muy sencillo, mi querido amigo. Saque los pipones, no los burócratas.
Saque a los pipones, a los que no hacen nada. Por otro lado, mantenga un subsidio en una economía distorsionada, no cabe otra cosa, al transporte público, al pescador artesanal. Ve en Santa Elena qué está pasando pues con la pesca artesanal. En vez de darles crédito para repotenciar, cambiar los motores a diésel para tener laboratorios del Estado que ubiquen las manchas de pescado, que ubiquen para efectos de seguridad al pescador, no se hace nada. Están en manos de extorsionadores que con una guía de transporte les compran la pesca a precio de huevo, con todo el esfuerzo y el riesgo que corran para ponerla en una camioneta y como ellos sí tienen guía, traerla a los mercados, por ejemplo, de Guayaquil, a donde al pobre pescador artesanal no lo dejan llegar. Ponga subsidio para la agricultura del agricultor pequeño, el ganadero pequeño. Entrégueles pajuelas de alto rendimiento, que valen $40, una pajuela de alto rendimiento de toros del King Ranch de los Estados Unidos. Y verá usted 500,000 vacas a $40, son $20 millones de un presupuesto de 35.500 millones de dólares. No se puede hacer eso para que haya más leche, más carne, para que la gente del campo no se vaya a las ciudades, sino que se quede y fomente la agricultura y la ganadería. El maíz, semilla de alto rendimiento para el maíz. Es transgénica el maíz. Pero cuando importan, cuando sale la cosecha para liquidar al maicero, ahí sí traen maíz transgénico subsidiado a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, se da cuenta que aquí las cosas están haciendo mal y se siguen haciendo mal. Ese es el problema. Pero quítele el subsidio a los que hacen contrabando de combustible al Perú, pues, en tanquero, pues. Quítele el subsidio a empresarios que viven del Estado, que le prometen invertir a base de prebendas y de inversiones que no hacen. A grandes empresas mineras que, por ejemplo, pagan 5 centavos de dólar al kilovatio hora de energía, cuando la escala de los pobres empieza en 7. Y cuando en determinadas partes del país por consumo alto se llega a 68 centavos de dólar. No es proporcional a la realidad. Entonces, mi amigo, todo se puede hacer cuando se sabe hacer y se quiere hacer y hay un compromiso de que la única obra que justifica la existencia de un gobierno es servir. La única, hay una sola obra, puede tener 1000 caras, una sola, servir. ¿Qué es servir? Cambiarle para bien la vida a la gente, con hechos, con obras, con servicios, no con bla, bla, bla. Los gobiernos pierden la ruta. Dicen una cosa y cuando llegan hacen otra, y eso no está bien. Y con relación a SEDE, estimado abogado, y de la mano la política económica con la política ambiental, ¿cuál sería la posición de ustedes con el Yasuní? Mire, la diversidad hay que respetarla. Los océanos hay que preservarlos de un continente de plástico de un solo uso que los está llenando y afectando a los peces. Pero el desarrollo sustentable o sostenible es el equilibrio entre el crecimiento económico y el mantenimiento y la defensa del medio ambiente con sistemas modernos de mitigación. Hay que ser muy duro en exigir al inversionista nacional y extranjero sistemas protectores del ambiente de alta tecnología de mitigación, pero permitirle invertir para generar desarrollo. No podemos ir a un extremo, ¿no es cierto? Que vivan solo los peces y los pajaritos y que se mueran los hombres, o que se vivan los hombres y se mueran los peces y los pajaritos. No sé por qué hay que elegir entre esa disyuntiva cuando la verdad y la conveniencia están en el medio, que es posible. Claro, y sobre todo cuando hay tecnología que permite ahora extraer el recurso, como usted bien decía, respetando las normas nacionales e internacionales en materia ambiental. Abogado, vámonos un ratito a nuestro territorio, a la provincia de Santa Elena. Ahora en noviembre recién cumplimos nosotros 17 años. Y cuando los jóvenes como yo en esa época luchábamos por la provincialización, por lo menos hablo por mí, no dejaba de entender, o entendía más bien, la posición de ustedes de que no se desmembre o los cantones peninsulares no se aparten del Guayas. Hasta cierto punto entendible, porque ustedes defendían el territorio y todo lo que esto representaba. Pero sin embargo, la lucha se hizo, se lo logró, se llegó. Tenemos 17 años ya siendo provincia. A lo largo de este tiempo, abogado, ¿cuál es su criterio de lo que representó esta lucha de los peninsulares y en estos 17 años ya como una provincia independiente?
Santa Elena debe estar hoy día alrededor de los 400.000 habitantes. Más o menos, sí. Y efectivamente se fundó en noviembre, me parece, del año... El 7 de noviembre. 2017. 2007. Tiene 3 cantones, Libertad, Santa Elena y Salinas. Antes de responderle, le voy a hacer un planteamiento simplemente para ubicar. ¿Qué le parecería a los santelenenses como provincia si, por ejemplo, Salinas o Libertad deciden constituirse en provincia? Usted siente un dolor por eso. Usted quiere que no suceda, sin dejar de entender, como usted mismo lo dijo, la ambición legítima o la posición legítima de quien quiera constituirse en provincia. Eso fue lo que nos pasó a los guayacenses. No es que no entendemos a Santa Elena. Y si usted me pregunta, yo creo que pese a que Santa Elena está sufriendo hoy día, como todas las provincias del Ecuador, las consecuencias de lo que hemos conversado y que ya no cabe repetir, yo creo que sí se beneficia en el sentido de que las provincias, cuando se constituyen como tales, saben que van a tener gobernador, prefecto, alcaldes, corte de justicia. Es decir, tienen un aparato que debería servir al menos para presionar al gobierno central a que las atienda, que no ocurre lo mismo cuando son cantones, como ocurre con las parroquias cuando quieren ser cantones, la misma cosa. Entonces, yo creo que en ese sentido, vista la cosa en perspectiva, sí se ha beneficiado la provincia en generar atención. Mire, al punto de que hoy día Otto Vera, por ejemplo, es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Y ya vamos a entrar en esa partecita, abogado. Pero lo que le quiero decir, claro, sí tiene ese efecto de ser tomado en cuenta. Si usted es un cantón, usted no tiene del gobierno. No debería ser así. El gobierno debería entender... Pero es la realidad, pasa. Porque en todas partes hay seres humanos, aunque en una isla hayan 2 personas, esas 2 personas tienen el mismo derecho que los que viven en una ciudad de 3 millones de habitantes. Pero pasa, esa realidad pasa. Entonces, sí, desde ese punto de vista yo creo que tiene que generarse una atención mayor que se ha generado. El problema es qué tipo de atención y si esa atención ha sido suficiente cuantitativa y cuantitativamente, y yo creo que no. Pero lo que le está pasando a Santa Elena es lo que le está pasando a todas las provincias sin excepción, porque el gobierno se ha dedicado a hacer en el fondo y el presupuesto también un listado de pagos, pagos de burocracia que está bien, pero dispones que no está bien, pago de ciertos subsidios como el transporte, agricultura, ganadería, pesca pequeña, que está bien, pero no subsidios indebidos como lo que ya expresé, y un pago de la deuda externa que tiene que limitarse a pagar un mínimo anual y el resto atarlo al crecimiento del Ecuador. Es que es lo propio, porque pues. Una deuda que era 40.000 millones de dólares hace 7, 8 años, hoy día tengo 85.000 millones de dólares. Explíqueme usted cómo se puede pagar esa deuda sin crecimiento, sin empleo, sin producción, sin demanda, en crisis. Abogado, y un razonamiento extremadamente lógico y sencillo para la audiencia que nos escucha, ¿no? Es como que si yo tengo un trabajo y gano el sueldo básico, pero tengo que pagar mi letra en el crédito del banco, todo lo que gano, no voy a poder darle sustento a mi familia. Pues, o sea, renegocio la deuda, pago la mitad y lo otro me permite darle sustento a mi hogar. Entonces, la prioridad, sí, ser responsable pagando el crédito que tienes, pero siempre que mi familia esté bien primero, pues. Si no, ¿cómo puedo salir adelante? O sea, es muy lo lógico. Claro y simple, y eso creo que lo sabemos todos, y yo en eso voy a ser más drástico. Aquí no se puede pagar, señor, a los acreedores primero, mientras la gente se muere, mientras la gente no tiene obra pública, mientras la gente no tiene una educación del siglo XXI, ¿no es cierto? Y cuando digo educación del siglo XXI, estoy hablando de internet gratuita, estoy hablando de tecnología, estoy hablando de computadoras para que los jóvenes no solo se informen y se formen, sino que tengan una herramienta de trabajo. Y para emprender incluso. La empresa Apple se fundó en un garaje, 2 jóvenes la fundaron en un garaje en los Estados Unidos. Eso no puede continuar. Entonces, primero se atiende la obligación de servir al que más necesita y a la agricultura, a la ganadería. Primero se genera crecimiento, como en cualquier negocio, para poder pagarle al banquero. Pues usted lo ha dicho bien, pues usted no puede pagarle al banquero
dejar de comprar materia prima, dejar de pagar sueldos, dejar de pagar la luz cuando había, y ojalá haya pronto de nuevo, y dejar de dar de comer a su familia. Pues es al revés, pues. Por supuesto. Es al revés. Usted primero tiene que crecer como negocio, como persona, económicamente, para poder atender a una herramienta de desarrollo, que es el financiamiento. Y nuestra posición es muy clara. Aquí, mientras la gente se muera, mientras no haya obra pública, usted tiene que diferir el pago de la deuda, señor. Diferir el pago de la deuda. Esa es una política marcada que ustedes tienen como plan de gobierno, entonces. Sí, señor. No se van a someter a lo que el FMI les diga, para nada. No, señor. No, señor. Abogado, además, ¿cuántos? Perdón. Sí, no, dígame, complemente su comentario, abogado. Iba a decir, eso es lo único que física y posiblemente cabe. Explíqueme cómo atiende usted una deuda que es fruto de endeudarse, no solo de los ingresos permanentes y de los ingresos no permanentes, sino del endeudamiento progresivo para pagar deuda e intereses, con más deuda y con más intereses, y todo ese volumen aplicarlo a un presupuesto del cual el ciudadano no participa. Yo le pregunto a usted, ¿se puede confundir policía con seguridad? No. No. Pueden haber muchos policías. Si no hay equipo, si no hay tecnología, si no hay armamento, si no hay inteligencia, no hay seguridad. Se puede confundir médicos con atención a la salud. Hay muchísimos médicos en el Ecuador y en Santa Elena también, y muy buenos. Y en un hospital que ustedes crearon. El Liborio Panchana. Exactamente, de muy buena presencia, etcétera. Pero si no hay medicina, si no hay implementos, si no hay energía, no hay salud. Abogado, la fachada a nosotros no nos interesa que se vea algo bonito, lo que nos interesa es que adentro funcione bonito. Y para poder complementar el ejemplo de forma coloquial, abogado Nebot, no porque tengo más delanteros hago más goles. O sea, no es así. Todo tiene que ir de la mano. También sirven. Abogado, bueno, meten gol. Déjeme solo culminar con una frase que lo grafica todo. Mire, esta frase del expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que decía, resumiendo la parte económica, ¿no? Decía, primera frase, cuando un hombre dilapida su dinero, él quiebra. Cuando el Estado y el gobierno dilapidan tu dinero, tú quiebras. Y eso es lo que viene pasando hace rato aquí. Y cuando un día le dijeron, explíquenos esto de la recesión y la paralización y la recuperación, él dijo, a mí me lo han explicado mis asesores en forma muy complicada y a usted se lo voy a explicar en forma simple. Recesión es cuando tu vecino pierde el trabajo. Paralización es cuando tú pierdes el trabajo. Y la recuperación es cuando juntos pongamos en el poder a alguien que sabe y quiere resolver los problemas. Así de sencillo. Y a propósito de eso, abogado, en estos momentos en la función legislativa, ¿cuántos integrantes forman parte de la bancada del PSC y aliados? En estos momentos alrededor de 20. ¿Y por qué esos 20 Otto Vera fue escogido por ustedes como organización política para postularlo a la vicepresidencia de la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador? Porque sus compañeros de bancada vieron en Otto Vera los méritos suficientes para que eso suceda. Y yo creo que Otto, que es un hombre inteligente, está demostrando que lo es y está demostrando que estaba preparado para el cargo. Cargos difíciles, porque mire, en una asamblea, por ejemplo en la actual, hay 137 asambleístas de distintas tendencias, con distintos modos de pensar. Entonces, las asambleas se han convertido en las víctimas de los gobiernos. Los gobiernos dicen, no me dejan gobernar. Yo le pregunto, ¿las leyes sirven para gobernar? Las leyes sirven para tener un marco de gobierno y actuación. Esta cosa es muy distinta. Por eso el Poder Legislativo legisla, hace leyes. El Ejecutivo se llama así porque ejecuta o debería ejecutar. El gobierno se llama así porque debe gobernar. Yo he visto presidentes muy buenos con leyes muy malas. He visto presidentes muy malos con leyes muy buenas. Entonces, el gobierno puede sacar el cuerpo diciendo no me dejan gobernar, pues. Para eso está la personalidad, para eso está la democracia bien entendida, para eso están las consultas populares por último. La Asamblea tiene un papel X fundamental en la democracia, como es el papel de la justicia, aunque la justicia de hoy sea injusticia,
Pero usted, a título de que la justicia es mala, no puede suprimir la justicia, pues. Entonces, abogado, el que el Ejecutivo sea colegislador, ¿es algo que usted comparte o considera que debe cambiar? Comparto en las circunstancias actuales, y eso ha sido una gran obra de esta Asamblea. Mire, cuando usted aprueba una ley, usted la aprueba con mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Para graficar, en el caso actual, es 70 votos. El presidente tiene el derecho de vetarla totalmente y demorar las cosas un año, y eso es lo que han hecho con la ley que aprobamos nosotros, con Henry Kronfle, Dayana Pale y todo nuestro grupo, Otto Vera a la cabeza, que prohibía al gobierno actual y futuro tomar los recursos de los afiliados. Los afiliados pagan el 21% de su salario, la quinta parte de su salario al seguro, para tener pensiones dignas que no tienen, créditos de construcción que no tienen, en el volumen que habrían tener, y para tener pensión a la salud, y hoy día en el seguro no hay ni paracetamol, y usted lo sabe como radiodifusor y periodista preocupado de lo social que es. La vetó. Kronfle, Dayana Pale, Otto Vera y la bancada y otros partidos, demostrando que se puede, cuando las cosas son serias, lograr mayorías. Aprobaron una ley para que el Estado deje de apoderarse al contado en billetes de la plata que le corresponde a los cantones, a las juntas parroquiales y a las provincias, y después pague tarde, queriendo pagar en bonos que no valen el valor nominal, sino que tienen un descuento hoy día de 14-15%. Eso tiene que acabarse. El que el Estado tenga problemas, el Estado es un simple recaudador, el Estado no puede recaudar lo de todos y decir, sabe, me he cogido lo de todos y no le devuelvo lo suyo porque yo estoy con problemas económicos. Pues también fue vetada esa ley. Pero el Estado, el presidente, puede vetar parcialmente. Y me parece correcto que vete parcialmente si hay algo que no le gusta. ¿Dónde estaba el truco? Que se aprobaba una ley, por ejemplo, con 75 votos. Y el Estado tenía una ley que, para insistir, si él vetaba, para darle la razón, dársela a la Asamblea y que la Asamblea insista en su posición, se requería una mayoría calificada de 92 votos. Eso es antidemocrático, totalmente. Eso se cambió y ahora, con la misma mayoría absoluta de 70 votos, que usted aprueba una ley, si el presidente la veta en su derecho parcialmente, la Asamblea puede existir con 70 votos. Porque lo otro era una especie de dictadura del Ejecutivo. Y aún así decían que no pueden gobernar, pues. Aún así no pueden gobernar. ¿Cómo es eso? Abogado, ¿enmienda o reforma la Constitución? Depende, porque son cosas distintas. Por eso. Lo que yo no quisiera jamás para este país es una constituyente nueva. ¿Usted considera que no es necesario para el Ecuador una nueva constituyente? Mucho mejor son las consultas populares con texto sustitutivo, porque entonces es el pueblo el que se equivoca o no, pero es el pueblo directamente. Si usted va a hacer una constituyente, ¿qué es una constituyente? Una asamblea con otro nombre. Llegan los asambleístas, ofrecen el óleo del moro, llegan ahí, y si la mayoría hace lo contrario, ¿qué pasa? Acaban de liquidar al país. Eso pasó con la reforma a la seguridad social que planteamos nosotros en 1997. Se hizo un acuerdo para que exista eso. Llegaron y otros incumplieron. Usted sabe lo que sería el Ecuador con un seguro social verdadero, con la plata de los asegurados, invirtiéndose en la economía nacional, revirtiendo en eficacia, en rentabilidad, en seguridad a los afiliados, en vez de haber soportado todos estos años lo que estamos soportando, un seguro social quebrado. Y cuando decimos un seguro social quebrado, es aportantes al seguro social saqueados, porque la plata que han gastado es la plata de los afiliados, no es la plata del Estado. Claro. El seguro social no es del Estado, no es del gobierno, no es del seguro social. Es un membrete, es de la gente que aporta ese 21%. Claro. Y de hecho, abogado, cuando tú llegas a la jubilación que viene o que proviene de júbilo, de alegría, de felicidad, termina siendo para muchos un calvario, ¿no? O sea, termina siendo una situación poco entendible, porque tú dices, a ver, he nadado tanto para morir ahogado en orilla, yo he estado años aportando y a veces ni siquiera he utilizado ese aporte mensual en lo que me corresponde, y encima tengo que padecer todo esto para cobrar mi jubilación. Termina siendo algo que le hace mucho daño al pueblo ecuatoriano.
no quiero ser pesimista, pero andando en ese camino, ojalá no sucede que estamos recorriendo el camino al Calvario y a la cruz, pero no hemos llegado a la crucifixión, ¿no? Que ese es el final. Así que siempre se puede estar peor. Por eso es que tenemos que luchar para estar mejor, no para seguir haciendo lo que está mal. La gente tiene derecho a vivir bien, a vivir bien. Y eso es posible. Es posible con los vecinos. Mire usted Colombia, mire usted Perú. Chile, En Perú, que no es casi vecino, nadie, pero es latinoamericana. bueno, Chile ahora tiene ciertos problemas precisamente por gobiernos que no hacen lo que deben de hacer, pero vamos a los vecinos, para no decir que estamos Perú, hablando Colombia. aquí de Alemania o de Marte. No. Perú no tiene estabilidad política. Usted ya no sabe quién es el presidente del Perú o la presidenta del Perú, si está preso, si está en funciones, qué es lo que le pasa. Mire la inversión que tiene Perú, inversiones millonarias, y eso que no tiene dolarización. Es decir, que cuando usted lleva un capital al Perú está sujeto a la desvalorización y a la devaluación, que ocasiona una pérdida. Colombia tiene un presidente comunista. Mire la inversión que hay en Colombia, tampoco tiene dolarización. Y aquí que tenemos presidentes que no son ni lo uno ni lo otro, y tenemos dolarización, la inversión en el Ecuador es ridícula frente a la de los vecinos. Entonces, que no me digan que no se puede, pues sí se puede. Pues. Hay que saber hacer. Ahora, muy cariñosamente, señores, el pueblo ecuatoriano tiene una responsabilidad en esto. Porque en el voto es donde tiene la llave del progreso o del fracaso. Y si hay progreso, progresa el pueblo. Y si hay fracaso, fracasa el pueblo. El elegido, señores, harina de otro costal, como se dice. Hay que votar bien si uno quiere vivir bien. Abogado, ¿hay alguna coyuntura, un acuerdo político hablando en el marco legislativo entre el PSC y RC5? No, señor. Lo que hay es coincidencias cuando tienen que haber coincidencias. Mire, nuestra línea ha sido no poner impuestos. Correa puso impuestos. Ha cambiado de idea, ahora no vota por los impuestos. Ese es el problema de él, pues. El señor Noboa dijo que no iba a poner impuestos. Ha puesto impuestos. Entonces, que no se disguste porque nosotros no votamos por los impuestos. Nosotros no vamos a votar. El año 98, después de ver el desastre de lo que era poner impuestos, hicimos un estudio práctico y llegamos a la conclusión y firmamos una escritura pública de no volver a hacerlo, porque la plata de los impuestos se va a saco roto. Dígame, toda la plata que se sacó para seguridad, ¿usted cree que se ha invertido en seguridad? No se ve reflejado como correspondería. Los tres puntos del IVA, no se reflejan ahí. Nosotros no nos equivocamos, señor, al votar y seguiremos haciéndolo. Ahora, si alguien se suma a la tesis nuestra, señor, si el diablo hace eso, señor, hay que votar con el diablo. Y si lo hace Dios, hay que votar con Dios. Se acabó el problema. Lo que hay que votar bien. Si aquí el problema no es ser civilizado y hablar, es qué se habla, a qué se compromete uno. Si uno es fiel a la palabra dada en la campaña, que no es un espacio para mentir, sino un espacio para comprometerse, o no. Si lo que uno está acordando y votando está bien y le hace bien al pueblo, o está mal y lo perjudica. Ese es el problema. Sí, pues, usted conoce una democracia donde nadie hable. No, pues entonces, es absurdo. Bueno, es absurdo. Usted no tiene la mayoría completa. Entonces, señor, tiene que hablar, claro. Pues. Ahora, el problema es que no hable para liquidar al pueblo, sino que hable para beneficiarlo. Pues. Claro, lo que pasa, abogado, es que aquí estamos... Le voy a hacer una reflexión para que usted vea las estadísticas, porque también la forma cuenta, no solo los conceptos y la filosofía. Vea usted cuántas veces el PSC y en qué, cuántas veces y en qué ha votado el PSC con el correísmo. Y mire cuántas veces y para qué votó el gobierno de Lasso y ha votado el gobierno de Noboa. Y va a darse usted cuenta de que ellos han votado más veces con Correa que nosotros y que han votado para ponerle impuestos y hacer otras cosas que perjudican al pueblo ecuatoriano, mientras nosotros votamos por lo contrario. Entonces el concepto es ¿para qué? Exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué votar? Si beneficia al pueblo, enhorabuena, no importa con quién esté. Con Dios o con el diablo, acaba de decir usted, abogado. Pero usted pregúntele a la gente pues si está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo. La forma de... Sí, y eso se reflejará, abogado, en el sentir de la gente en las urnas, ahora en el mes de febrero. No siempre. Yo espero que sí. Y les voy a decir con toda Esperemos que sí. Bueno, esperemos que sí. Pero mire, la mayoría no significa tener la razón. La mayoría es un ente democrático que hay que respetar. La mayoría es un ente democrático.
pero la mayoría se equivocan también y desgraciadamente se equivocan en contra de sí mismos. La razón es una cosa muy distinta de la mayoría. Lo ideal es que la mayoría coincida con lo razonable y lo conveniente. Abogado, para... No siempre sucede, desgraciadamente. En honor a su tiempo, en honor y respetando su tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle ya en la parte final, ¿cómo está el PCC con sus números acá en Santa Elena, con sus candidatos asambleístas? Otto Vera encabeza la lista. Hay una alianza con un movimiento local, que es el movimiento Únete Lista 100. ¿Cómo tienen previsto realizar la campaña? ¿Usted acompañará a Henry Kronfle? ¿Estará por la península? ¿Cómo se van a manejar? Sí, estaré por la península cuando sea necesario que esté. Otto es hoy la figura principal del PCC, sin duda, se lo ha ganado, merece, tiene la popularidad y tiene el afán de servir más que suficiente. Bolívar Remache es el presidente del PCC, es un hombre muy conocido en la península, especialmente por su acercamiento a las comunas y por su diligencia en el sector de la pesca artesanal con muchos frutos. Pero nuestra aspiración, y lo hemos hecho en otras provincias, y tenemos a nivel nacional coordinadores, es que el PCC represente al tejido social. El tejido social son los barrios populares, sí, son los barrios populares también, pero el tejido social es el artesano, es el pescador artesanal, es el sector del turismo, fundamental para Santa Elena y hoy día de las actividades más castigadas por la pandemia, por la inseguridad, por la crisis, por la falta de energía, y se le pone impuestos al patrimonio, a los dueños de hoteles. Dígame usted que está allá, ¿cuál es la demanda? Pues ¿cuál va a ser la demanda de un feriado de casi una semana en un país que no tiene plata? Entonces, hay que tener coordinación con el turismo, hay que tener coordinación con la agricultura, con la ganadería, y eso es lo que estamos haciendo con los gremios de la construcción, con los profesionales. Para los profesionales, y eso lo sabe muy poca gente, también afectados, sacamos nosotros una ley, ahora en esta asamblea. Una empresa puede deducir del gasto del impuesto a la renta, puede deducir como gasto el pago de sus empleados. La persona natural, o sea, el profesional, no podía hacer eso. Ahora puede deducir, como es lógico, el pago de los sueldos a personas que trabajan para él, afiliadas, obviamente, al Seguro Social. El profesional no podía, como hacen las empresas, deducir los intereses de sus deudas al sistema financiero. El pago del capital no es un gasto, pero el pago de los intereses que cobra el banquero, eso sí es un gasto y no se podía deducir, hoy se puede. Abogado, esperamos verlo por acá, que visite la provincia de Santa Elena, que usted pueda palpar en qué hemos desarrollado, qué nos hace falta y por supuesto su opinión siempre es importante. Y desearle éxitos a todo lo que representa la propuesta para captar el gobierno y también en la Asamblea Nacional. Gracias, abogado, y espero tener una nueva oportunidad con usted para seguir dialogando y seguir conversando. Ahí estaremos siempre a sus órdenes y un abrazo muy cariñoso a la provincia de Santa Elena y a los habitantes de sus 3 cantones.